no hay acceso a agua. Bien, pero mientras tanto va a ir grabando esta diapositiva. Entonces, concepto y características de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Miren que la pregunta ha perdurado por muchos días, porque así como en el diccionario que les enseñé, es muy amplio. Ese diccionario de Lacan tiene muchísima cantidad de páginas dedicadas a ello. Contaba yo ayer como 37 páginas más o menos dedicadas solo para explicar qué es filosofía y las diferentes ramas de la filosofía. El primer gran problema que tenemos con la filosofía es, como les había anticipado, a qué tipo de ciencia pertenece, aplicada o pura. El consenso actualmente es que pertenece a ambas, es decir, que la filosofía está entre las ciencias puras y las aplicadas y por fuera incluso de ellas. Porque así como tenemos la filosofía de la lógica formal, por ejemplo, que es una ciencia prácticamente matemática, tenemos una filosofía del hombre, entonces hay bastante especulación y bastante pureza en la misma disciplina. Pero también tenemos filosofía de la ciencia, es decir, que podemos filosofar sobre la ciencia misma. Para ver, por ejemplo, hay una filosofía del método, donde podemos estudiar la eficacia del método científico, donde podemos ver el acceso al conocimiento. Entonces, podemos tener filosofía de la filosofía incluso. Es tan amplia que se puede ir mucho más allá, mucho más arriba, incluso de su propia naturaleza como ciencia. Y esto es lo que hace que la ciencia sea definida de esta manera, como una ciencia que está entre las ciencias, las diferentes disciplinas, una ciencia, por tanto, interdisciplinar, y a la vez, digamos que es una ciencia que lo abarca todo, ¿verdad? Entonces tiene esas dos cualidades primarias, que es interdisciplinar, sirve como nexo o conexión entre las diferentes ciencias, pero a la vez también sirve la ciencia dándole los métodos, regalándole sí, los diferentes métodos que hemos tenido en la filosofía. Por ejemplo, la deducción, la inducción nace con la filosofía y es un método que se utiliza en la ciencia. Método deductivo, método inductivo. El uso de la lógica formal que se utiliza hoy en día, primero se utilizó en la lógica de circuitos, ¿verdad? Y después se aplica a la parte de circuitos integrados. Es decir, toda esa evolución científica que hemos tenido no hubiese ocurrido si no hubiera aparecido una disciplina como la lógica formal, que es la que da los pasos de inicio lo que sería esta parte de los circuitos lógicos. Que después veremos una breve introducción a esa parte para que vean hasta dónde llega la parte de la lógica misma. Pitágoras es el primer personaje que se autodenominó filósofo. No es el primer filósofo, no es el primer filósofo, pero es el primero que se autodenominó. Que cuando le preguntó el rey León de los Cíacos, un pueblito de Grecia, le pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? Y le dice en griego, ego imei filósofos. Yo soy un filósofo. Entonces, ego imai, y filósofo, yo soy un filósofo. Y a partir de ahí, entonces, ya muchos empezaron a utilizar el término como algo propio, como algo profesional, se puede decir. Pero si quisiéramos saber quién fue el primero de los filósofos, el primero que sin autodenominarse así filosofó, tendríamos que aludir a un personaje antes de Pitágoras, que es el señor Tales de Mileto. Es el primer filósofo de la historia occidental, porque hay que entender que también hay una historia oriental, la de la India, China, Japón, que no abarcamos acá. Estamos viendo una visión bastante eurocéntrica en este sentido. Probablemente antes de Tales de Mileto, allá por, no sé, por la antigua Sumeria, allá por la India, pudieron haber habido muchísimos filósofos, ¿verdad? De hecho, los tuvo que haber habido. La filosofía, por tanto, queda definido así. Queda definida como una ciencia interdisciplinar, es decir, entre las disciplinas, con un campo de especialización más allá del saber científico, así que está también por fuera del conocimiento científico, que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. ¿Verdad? En ideas generales, ese sería el concepto que vamos a manejar. Buen día. ¿Tu nombre? Jorge Alberto. Ok. Para que no se me olvide. Ok. Y como también hablé de los métodos, pues habría que agregarle a este concepto que estudia los nexos o la conexión entre las diferentes ciencias y le proporciona métodos necesarios para abstraer la realidad. Así que regala métodos también para la ciencia.
¿Como qué métodos? Además de la lógica, de la dialéctica que ya mencioné, el análisis y síntesis. Por ejemplo, el caso quizá más moderno es Francis Bacon. Ustedes han visto que cuando uno hace una encuesta, después de la encuesta tabula, hace una tabulación de datos. El tabular observación de datos es un método que se inventó el filósofo Francis Bacon. Él fue el primero que utilizó ese método estadístico. Y de ahí en adelante, todos los demás científicos empezaron a hacer tablas de observaciones. O sea que ese es uno de los métodos que la filosofía regaló, ¿verdad? A partir de un hombre como Francis Bacon, ¿verdad? Que es un hombre de la filosofía moderna. Ese es el tipo de regalos que da la filosofía. Es tanto así que se dice, si por una cuestión distópica, imagínense un futuro distópico, donde un gran dictador internacional se adueña del mundo y manda a matar a todos los científicos, ¿será que la ciencia volvería a resurgir aunque mataran a todos los científicos? Lo que nos dice la misma filosofía es, en un futuro distópico como ese, con solo que hubiese un filósofo, podría volver a resurgir toda la ciencia. Porque bastaría alguien que tenga criterio, crítica, capacidad de abstracción, para que empiece a volver a analizar el entorno. Y comienza nuevamente la ciencia a aparecer. Entonces, basta con que hayan seres racionales, interesados en entender su entorno, para que empiece a existir nuevamente la ciencia. Bien, características. Doy un chancito por si alguien más tiene que copiar algo ahí. Yo sé que lo que hasta ahorita hemos dicho sobre el valor de la filosofía puede parecer muy arrogante, lo entiendo. Entiendo que de repente cualquiera podría pensar, como estudió filosofía está echándole porras a su carrera. No, no se trata de eso. Es que de hecho la filosofía no me sirve para volverme alguien rico. O sea, si quiero lucrar con filosofía no puedo lucrar. Así que no tengo nada en lo cual enorgullecerme más que en el conocimiento. Porque la filosofía no me va a permitir volverme alguien millonario, ¿verdad? Un ingeniero podría inventarse un aparato que lo pueda volver millonario, una patente, ¿verdad? Un psicólogo podría inventar una nueva psicoterapia que lo puede llevar a ser considerado un gran bestseller, todo lo que produzca. Entonces, tienen posibilidades las demás carreras, pero el filósofo no tiene esa búsqueda se puede decir tan material, sino un poco más a nivel intelectual, en el sentido de la búsqueda del conocimiento, de la verdad, de los métodos. Eso es lo que más nos interesa. Y también de ayudar a la sociedad a despertar cuando hay adormecimiento masivo, que eso comúnmente lo vemos. Hace poquito, no hace poquito, no, eso fue antes de la pandemia, a Jordan Peterson, que es un gran maestro, filósofo también se puede decir de la vida, le hicieron una gran pregunta. Una mujer le pregunta a él, le pregunta, ¿es necesario? No, le dice, ¿está bien ser un hombre? Le pregunta, así como una pregunta medio feminista, le hace ella, le dice, ¿está bien ser hombre? Y le dice él, no solo está bien ser hombre, es necesario que haya hombres. Porque ¿quién se va a subir a los postes de luz a cambiar cuando hay tormentas eléctricas? ¿Quién va a regar la vida en un acueducto para limpiar los canales de las grandes ciudades? Toda esta organización imposible que llamamos ciudad es gracias y se mantiene viva gracias a estos hombres que arriesgan la vida en esos grandes trabajos duros, la minería, ¿verdad? La parte de la minería. Entonces, él dice, no solamente es bueno, sino es necesaria. Y se refiere a lo siguiente, que estamos en una sociedad en la cual se está constantemente motivando al hombre a feminizarse, a desmasculinizarse. Hablan de las nuevas masculinidades y todo esto. Jordan Peterson está respondiendo a eso, de que están convirtiendo al hombre en un ser débil cuando necesitamos hombres fuertes. Yo no podría subirme a un poste de luz y cambiar un transformador. Necesitamos hombres que tengan esa fortaleza y fuerza para poder hacer. La mayoría de docentes nos volvemos demasiado débiles porque pasamos obviamente en el aula leyendo y no hacemos ningún ejercicio físico, incluso subimos de peso. Pero necesitamos hombres que sí sean fuertes, sean valientes y tengan la capacidad de hacer ese tipo de trabajos. Es necesario, arriesgan la vida para poder hacer que esto que dice Peterson es tan absurdo que llamamos ciudad, que funciona porque estos hombres están arriesgando su vida, ¿verdad? Y literalmente la arriesgan.
No es un riesgo simplemente así poético, es real que arriesgan su vida. Muchos han muerto por cambiar un cable eléctrico. Entonces, ante eso, aparecen hombres como él que hacen despertar con sus frases a la humanidad. Necesitamos ese tipo de filósofos que nos hagan entender, porque estamos cayendo a veces en una cultura tan adormecida. Hay una frase muy popular que dice, los buenos tiempos generan hombres débiles, los hombres débiles generan tiempos difíciles, los tiempos difíciles generan hombres fuertes, los hombres fuertes generan tiempos buenos. Se vuelve un ciclo vicioso, ¿verdad? Cuando la sociedad deja que los hombres o los que mantienen obviamente la marcha se vuelvan débiles, cae la desgracia. Y eso es lo que pasa. Entonces necesitamos mantenernos siempre en el tiempo de los hombres fuertes para seguir haciendo también tiempos buenos y quedarnos ahí. Hombres fuertes, tiempos buenos, hombres fuertes, tiempos buenos, en ese vaivén. Porque si pasamos al tiempo de hombres débiles, se vienen invasiones, guerras, corruptos y nadie puede quitar al corrupto del poder. Porque no hay hombres que sean capaces de arriesgar la vida para ir a luchar a favor de la patria. Tiene gente que pueda quitarse al hombre de encima. Eso es lo que pasa en este país. La falta de valentía en muchos de los hombres permite que aparezcan dictadores en un país y que no puedan quitárselo de encima. Tuvimos que esperar que Estados Unidos quitaran a un dictador para poder quitárnoslo de encima. De lo contrario, no lo podíamos quitar. Entonces, eso es lo que pasa cuando realmente hay debilidad. Y a eso se refería Peterson. Eso es importante señalar, cosas así, hacer que la gente despierte, porque se genera sino una cultura que daña realmente a la sociedad. Por otro lado, características de la filosofía. Muy brevemente cada una de ellas, con un pequeñito concepto nada más. Es radical porque busca las raíces más remotas del conocimiento. Investiga las raíces remotas del conocimiento, los principios de la realidad. Eso es lo que anda buscando. Desecha las apariencias, ¿verdad? Se queda solamente con lo que es relevante, lo que es la esencia del cosmos, lo que es permanente en el cosmos. Aplicado al cosmos y también aplicado a lo demás. Porque hay que recordar que los temas de la filosofía no solamente son el cosmos. Decimos cosmos porque pretendemos incluir ahí al hombre, pero en realidad los temas fundamentales de la filosofía los tendría que mencionar más adelante, pero puedo adelantar algunos. Dios, mundo, hombre, ciencia. Son cuatro temas fundamentales que incluso son parte de la distribución de los temas de este trimestre, ¿verdad? Si ustedes vuelven a revisar los temas de este trimestre, las unidades son esas. Esas son las unidades de conocimiento. Es radical, buscar desechar las apariencias. En un mundo lleno de relativismo, es importante desechar las apariencias, ¿verdad? Si no, miren lo que sucede. En Canadá ocurrió un escándalo porque un joven de un dependiente de una tienda tipo así, Oxxo, ¿verdad? De pronto llega un cliente a reclamarle, es un hombre travesti, no es transexual, no es travesti, llegó con un pantalón bien pegadito, blusa color rosado, un suétercito así como gris con rosado, pelo largo rubio, y es un hombre, cara de hombre, ¿ok? Pero anda vestido muy femenino y le llega a reclamar y lo empieza a insultar al dependiente. El dependiente le está queriendo hacer ver que no puede hacer el cambio del producto porque no se lo permiten. Empieza a explicarle eso. Y el hombre le intenta responder de manera muy respetuosa. Le dice, no puedo hacer eso, señor, le dice señor. Y se va enojando aquel, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo que señor? Madame, le dice él. Dígame, madame. Entonces el dependiente se negó a decirle madame, le decía señor, porque para él objetivamente es un señor, por mucho que su intelecto crea ser una mujer. Entonces no podemos perder de vista la realidad, lo que sería, lo que es permanente, lo que es incambiable, porque cuando perdemos la objetividad en el conocimiento se generan este tipo de conflictos, que es absurdo realmente. Pero está bien respetar, si él quiere ser lo que quiera hacer, vestirse como quiera vestirse, está perfecto. Nadie dice nada con respecto a la libertad y de lo que uno quiera hacer, pero no se nos puede obligar a ir contra la razón, no se nos puede obligar a ir contra el conocimiento, contra la objetividad, porque eso ya es usurpar mi derecho a tener mi propia objeción de conciencia, que es un derecho humano. Yo puedo objetar conscientemente contra un dictador, puedo objetar conscientemente contra un avance científico, puedo objetar conscientemente contra una cuestión cultural y también puedo objetar conscientemente a una reinterpretación de la individualidad de alguien que quiera llamarse, no sé, Marcela cuando nació José. O sea, ya puede ser lo que quiera imponerme el otro, yo tengo el derecho
de objetar por mi propia libertad de conciencia. Y eso es algo que debe respetarse y eso es algo que no se está respetando. A grado que cuando alguien no lo respeta, todo el mundo se le cae encima y se le va encima a esa persona. Se vuelve alguien molesto, alguien incómodo. Y eso es lo que dice Darío Steinstreiber, allá en Argentina, este filósofo que ustedes verán en estos videos de Mentira la Verdad, que les decía yo que es un filósofo polémico. Él decía de que la filosofía está para provocar comezón donde no pica, es decir, para ser molesta cuando la gente está muy cómoda, a veces en la absurdidad, a veces en lo relativo, a veces en la falta de objetividad. Segunda característica, es universal. Es la ciencia de la totalidad de lo real. Es un saber general. Es la ciencia del ser. Es universal. Por eso es que Martin Heidegger, cuando quiere abordar el tema de ser humano, no quiere hablar del ser humano porque sabe que se puede convertir su afán filosófico en una antropología y no quería convertirlo en una antropología porque ya existía una rama llamada antropología. Él quería tratar al ser humano como un ser existencial, por lo cual se dedica a hablar del ser en general. No solamente hablar, y ahí incluiría en términos del ser todo lo que existe, animales, plantas, materia, todo lo que existe. Lo que es visible, incluso hasta lo que es invisible que pueda existir. Eh, Así que dentro de la palabra ser se incluye todo eso, ¿verdad? Está bastante universalmente aceptado. Toca volar con la imaginación. Yo me imagino a un hombre como Stephen Hawking desde su silla de ruedas pensando en cómo es un agujero negro solo usando su matemática, su cálculo, para poder llegar a estas deducciones y escribir obras tan bonitas, ¿verdad?, de divulgación científica como las que hemos leído. Eh, Como esta de la del Breve Historia del Tiempo, ¿verdad?, que es tan popular. Un hombre en silla de ruedas con el simple intelecto llegó a hacer deducciones matemáticas sobre cómo es el comportamiento de los agujeros negros, presentando teorías que pueden servir para entenderlos. ¿Se imaginan lo que puede hacer el hombre si viaja? O sea, si el hombre si se mueve. Si el hombre es capaz de hacer, es llegar a ese nivel de conocimiento solo con su propia matemática, lógica, física, pues ¿de qué somos capaces entonces los seres humanos? ¿Verdad? ¿Y por qué no todos hacemos el mismo esfuerzo? Esa es una cuestión que nos debería de interrogar. Un hombre en una silla de ruedas hizo un esfuerzo sobrehumano, ¿verdad? Cuando muchos muy sanos no hacemos esos esfuerzos. No nos queremos esforzar tanto como él se esforzó. Entonces es parte de la realidad que a veces también vivimos, que a veces no hay también el nivel académico que se tiene en esos lugares. También es otra particularidad que nos limita. Pero a lo que quiero llegar es que la capacidad del intelecto humano es sublime. Podemos llegar a grandes deducciones. Galileo Galilei, sin necesidad de ir al espacio, sabía que una bala de cañón pesaba lo mismo que una pluma. Es decir, en el sentido de que si yo pudiera, él hizo el experimento de tirar una bala y una pluma a ver si caían al mismo tiempo. Y siempre caía primero la bala y después la pluma. Y llegó a la deducción siguiente. Si yo pudiera quitar el aire, tendrían que caer al mismo tiempo. ¿Verdad? No pudo demostrarlo jamás, murió sin demostrarlo, hasta que los primeros astronautas pusieron a prueba el experimento de Galileo con un martillo y una pluma y demostró que el martillo y la pluma al mismo tiempo cayeron. ¿Verdad? Siempre van cayendo porque en el viaje en el espacio hay impulso, ¿verdad? Y por tanto hay una atracción hacia atrás y por tanto siempre se puede decir que caen los objetos, es porque son empujados por la fuerza de la nave que va viajando. Pero en la órbita pudieron probar el experimento de Galileo y demostraron que tenía toda la razón, que cuando hay ausencia de aire, la fricción del aire no impide que la pluma caiga o sea traída al mismo tiempo que la bala. Y por tanto el peso es solamente una cuestión relativa dependiendo del lugar donde estemos. Eh, Esa es la cosa que lograron demostrar de Galileo. ¿Cómo llegó él a esa deducción? ¿Verdad? Su intelecto lo llevó hasta eso. Entonces imagínense también otros seres humanos que han hecho lo mismo, que han pegado saltos gigantescos en las deducciones de avances científicos, de conocimiento científico, eh, en tiempos que obviamente no tenían cómo demostrar las cosas, ¿verdad? Lo mismo ha pasado, ¿a quién otro le pasó lo mismo? De haber dicho algo que después se demuestra. Anaximandro, cuando habló de la evolución, después se demuestra que hay evolución. Lo dijo ahí por el año 400 antes de Cristo, ¿ok? Y la evolución se viene a aceptar hasta, ya como lo entendemos hoy en día, hasta el siglo pasado, ¿verdad? Hasta el siglo pasado con Darwin en adelante se empieza a aceptar la evolución.
de un hombre que habló de evolución, no supo cómo demostrarlo, lo sentía que así era, sentía que esa era la lógica de la existencia humana, supuso que así era, lo anticipó y alguien más lo va a venir a demostrar. Hay intuiciones entonces del intelecto que son interesantes y que nos ayudan a dar solución a problemas universales. Siguiente, es racional porque obviamente se funda en el raciocinio, argumenta, usa tanto la lógica formal como la lógica material. Quiero explicar un poquito ambas. ¿Qué es la lógica formal? Pero primero la lógica material, que es más fácil de explicar. La lógica material es, por así decirlo, la lógica de la deducción, de la inducción que hacemos con la capacidad racional. Es la capacidad de reflexionar, de comprender, de entender, de sistematizar, de estructurar. Todas esas capacidades racionales que tenemos vienen dadas por la lógica formal, digo lógica material, que es la lógica del intelecto mismo, ¿verdad? Cuando alguien aplica su intelecto a un fenómeno para comprenderlo y lo comprende, ahí aplicó lógica material. Ahora, cuando algún argumento tiene que demostrarse que es verdadero y se quiere entender que es una verdad, toca que utilizar lo que llamamos la lógica formal, que la lógica formal se basa en la idea de que todo el lenguaje humano se puede transformar a sintaxis, se puede transformar a una especie de sintaxis casi matemática con la cual se puede demostrar la verdad o falsedad de un argumento. Quiero explicarlo en la pizarra y no va a estar acá en la diapositiva, pero lo van a poder ver aquí. Por ejemplo, si yo digo la oración siguiente, um, estoy adelantando un poquito. Si yo digo, Marcos y Pablo cantan, ¿ok? En el caso de esta oración es una oración compuesta por el verbo y predicado, pero el sujeto y predicado de Marcos canta y Pablo canta. Y hay una letra, una palabra que se convierte en una palabra que me ayuda a conjuntar esas dos oraciones. A ese le llamamos el conjuntor, porque me ayuda a conjuntar Marcos canta con Pablo canta. Ambos comparten el mismo predicado, por lo cual este predicado está afectando a Pablo y este predicado afecta también a Marcos. Ahora, cuando yo normalmente quisiera transformar esto a una lógica formal, tengo que dividirlo por variables. Puedo decir, por ejemplo, que la variable P es igual a Marcos canta. Y puedo decir que Pablo, en este caso voy a llamarle Q a Pablo, puedo decir que Pablo canta. ¿Ok? En este caso, y la letra I, que me sirve para poder unirlos, puedo transformarlo a un símbolo. Hemos llegado al consenso tanto en la filosofía como en la lógica, que el símbolo, hay varios símbolos que se pueden utilizar para la letra I. En el caso digamos, de una matemática se ocupa el por, ¿verdad? Si queremos hablar de una conjunción. Por ejemplo, si yo digo, uh, si yo digo Marcos y Pablo, puedo simbolizarlo así. P por Q. ¿Ok? Comparten ambos el mismo producto, que es cantar. En este caso, es un producto por tanto lógico. Puedo utilizar un punto también. Y hay algoritmos que transforman ese símbolo a un símbolo invertido de una letra D chiquita. Como diciendo Pablo o P y Q están unidos. ¿Ok? Este es el símbolo que llamamos conjuntor. Ahora, en el hecho de poder analizar esto, si yo, por ejemplo, quiero comprobar si una oración es verdadera o falsa, yo puedo otorgarle valores a cada una de las variables. Es decir, puede ser verdadero o falso que Marcos cante, verdadero o falso. Puede ser verdadero o falso que Pablo cante, verdadero o falso. Puedo incluso decir que el verdadero equivale a 1, el falso equivale a 0, ¿ok? Y transformarlo a algo numérico, a algo binario. ¿Ok? Y si yo pregunto, hago la siguiente pregunta, donde quiero corroborar, ¿cuándo Marcos y Pablo cantan? Si yo hago esta pregunta, tengo que pensar que hay 4 posibilidades, no solamente una. Hay 4 posibilidades, porque si hay posibilidad de que Marcos cante, ¿verdad? Y hay posibilidad de que Marcos no cante. Si hay posibilidad de que Pablo cante y que Pablo no cante, significa que hay 4 posibles combinaciones. Las combinaciones se hacen ordenadamente de la
Pablo canta, y puedo decir, bueno, posibilidad número uno, donde ambos cantan. Posibilidad número dos, donde el primero canta y el otro no canta. Posibilidad tres, donde el primero no canta y el otro sí canta. Posibilidad cuatro, cuando ninguno de los dos canta. Y si yo pregunto, ¿cuándo ambos cantan, cuando ambos están efectuando el mismo predicado, estoy preguntando por la conjunción de ese predicado, entonces la respuesta solo va a ser verdadera cuando ambos lo hagan. Significa que me está tirando una tablita aquí con un resultado de un conjunto donde yo tengo que analizar cuánto es ese verdadero, lo que me preguntan. ¿Cuándo ambos cantan? Aquí cantarán ambos, por tanto esto es verdadero. Y en todos los demás casos no canta uno o no canta el otro o no cantaron ambos, por lo cual es falso, falso, falso. Y ya con eso obtuve lo que llamamos una primera tabla de la lógica formal, que se llama la tabla de la conclusión. Y esa tablita de la regla de la conclusión, que junto con la disfunción inclusiva, disfunción exclusiva, condicional, bicondicional, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, sirven como tablitas para poder analizar el lenguaje y analizar sobre todo el pensamiento humano. Es decir, después de quizá agarre un discurso de tenga un montón de variables, puedo comenzar en la primera oración diciendo P y no Q. Puedo decir en la segunda oración P y no paréntesis P y Q. Y puedo seguir con otras así. Puedo transformar todo el lenguaje, todo el discurso de alguien, lo puedo transformar a variables formales. Y después analizar la posibilidad de verdadero y falso de esa deducción. Si una persona tiene un discurso largo me quiere llegar a una conclusión, yo tengo que definir, podría ser la capacidad de, si todas las premisas sirven para llegar a esa conclusión y él dice que es necesario deducir esto para llegar a la conclusión, yo puedo, mediante lógica formal, probar si es cierto lo que me dice o es falso. Si mintió en alguna premisa, o si no se puede llegar a esa conclusión a partir de lo que él ha expuesto, todo eso se puede analizar transformando el lenguaje natural al lenguaje formal. A esto es a lo que le llamamos lógica formal. Y esto es lo que va a dar origen al circuito lógico. Porque después esta tablita de confusión sirve como regla para analizar, por ejemplo, en la parte de circuitos, esto. Tengo la entrada A, tengo la entrada B, a una compuerta que llamamos compuerta de la conclusión o compuerta AND. En informática. En informática, esa compuerta se llama AND, o se llama compuerta I, ¿verdad? Compuerta AND. Y me dice de repente el problema, ¿qué valor tiene Z cuando de repente A vale 1 y B vale 0? Yo sé que ese resultado me va a dar 0 porque la regla de la conclusión me dice que cuando uno vale 0, cuando uno vale 1 y otro vale 0, el valor Z se transforma en 0. Por lo cual ya deduje un pequeño fragmento de un circuito. ¿Ok? Y hay circuitos integrados que tienen más o menos una forma como esta. Y se va complicando cada vez más. Y este último fragmento puede ser otro dispositivo o puede ser una lamparita, un LED, lo que sea. Y se van aumentando la cantidad de compuertas. En un solo chip de un celular, en el chip de memoria de un celular, si ustedes toman el tiempo de rasparlo con mucho cuidado, ese chip tiene un circuito integrado con un montón de puertos que entran y salen. Esos puertos son compuertas, son entradas de energía que entran y salen a un dispositivo. Y eso entra con un valor de 1 o de 0, de encendidos o apagados, que es lo que genera la orden dentro de un circuito para que almacene energía o datos o lo que quieran almacenar en un circuito. Entonces, esto que comienza con la filosofía se transforma después en la base de todo lo que tenemos hoy en día a niveles psicológicos. Y gracias a este conocimiento filosófico que tenemos informática, y tenemos computadoras, y tenemos celulares, y tenemos televisores, gracias a esta lógica que surge de la comprensión del interés humano. Esto tan pequeño genera todo lo que hoy tenemos por cultura a nivel tecnológico. Esta es la riqueza que tiene obviamente este conocimiento filosófico, por lo cual es que las universidades no van a borrar jamás la filosofía de sus facultades. Hay algunos intentos de algunas universidades de eliminarla y otras universidades las critican a estas universidades por lo que han hecho. Quitar una clase de filosofía cuando es el principio de la ciencia, les parece que es más bien no entender la importancia que tendría para despertar el intelecto humano.
yo podría no asegurar, pero podría decir que más de algunos de los que están aquí en el aula no sabían que algo como esto podría originar un celular o un televisor. O cómo es que las mismas ideas del pensamiento humano se transformarían en algo que me ayudaría a encontrar una ley lógica que me sirve para analizar circuitos. O sea, no, seguramente no podrían haber llegado a relacionar una simple idea como de un sujeto y predicado con la idea de compuertas de circuitos lógicos. Esa relación quizás no la habrían podido encontrar. Se las explico así rápidamente para que vean cómo de algo tan simple se llega a algo tan complejo. Y esa es la grandeza de esta disciplina. También se usa la dialéctica, se usa la discusión, la polémica. Es una búsqueda interminable de un sistema coherente, que es lo que estaban buscando los filósofos medievales. Un hombre como Aristóteles fue el primero que comenzó con esto. Él fue el que comenzó con la lógica formal. Él es el padre de la lógica. De ahí en adelante, ¿verdad? Todos los demás filósofos se volvieron matemáticos del pensamiento, convirtiendo el lenguaje humano, ¿verdad?, a pura sintaxis de informático, como si fuera informático. Ustedes, no sé si se han fijado cómo es que los ingenieros de sistemas programan. Una programación de circuitos lógicos, pero una programación de un software como Visual Studio, con el lenguaje de BASIC, ¿verdad? En este caso, lo que ocupan es pura sintaxis, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿verdad? Else, ¿verdad? Todo eso es lo que se utiliza, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una condición en informática, ocupo sí, se cumple tal condición, entonces, ¿verdad? Pasa la siguiente instrucción, ¿verdad? Y se abre toda una serie de corchetes donde ocurren todas las instrucciones que yo quiero, y si no pasa esto, else, ¿verdad? Y si no pasa esto, entonces, y si no pasa esto, entonces ocurre lo que está aquí en otros corchetes, ¿verdad? Y si no pasa ninguno de los dos, ¿verdad? Fin, ¿verdad? Else, ¿verdad? Sería en if. Se termina la condición. Pura sintaxis lógica basada en palabras comunes, en simples palabras en inglés, ¿verdad? Si tal cosa, entonces, ¿verdad? Entonces ocurre tal cosa. Si no, tal cosa. Y si no ocurre esto, se termina el if, se termina la condición. Entonces, la informática se basa en un lenguaje estructurado. Es una programación estructurada de lenguajes. Y eso esa es la base de la informática. No podríamos tener páginas HTML, páginas web y todo eso si no fuera por ese lenguaje estructurado, que comenzó primero con puras variables. Si ustedes hubieran visto cómo mis compañeros en la facultad de sistemas programaban, por ejemplo, en Turbo Pascal, en el momento que apareció Turbo Pascal, era puras variables A, B, C, D, y así era todo. Pero había que recordar qué era cada variable, había que colocar comentarios. A vale tanto, este es tal variable, este es un entero, este es un booleano. Había que ponerle un nombre a cada variable y después hacerlas trabajar. Pues esa es la manera como se programaba antes. Hoy se programa un poquito más basada en objetos. Hoy solamente coloco botoncitos y le digo hasta la instrucción y ya lo ejecuta. Es un poquito más rápido. Pero la primera programación era puramente lenguaje matemático. Lenguaje matemático y lenguaje lógico, ¿verdad? Que es lo que se utiliza. Siguiente característica. La filosofía es utópica y también es crítica. Combina hechos e ideales. Importan tanto el ser como el deber ser. Es inteligencia e interpretación de la cultura. No se puede hacer, o sea, el filósofo tiene los pies bien puestos sobre la tierra, pero con la mente en el futuro. Es decir, queremos ver cambios sociales. Yo sé, por ejemplo, que este país tiene todavía mucho que hacer para poder cambiar su cultura, su calidad educativa y su calidad también cultural, para llegar a ser un país tipo Finlandia, que Finlandia ahorita está en los primeros lugares de educación a nivel internacional. Estamos hablando que un joven de aquí, de estas universidades, termina la carrera de la universidad, no exagerando, termina la carrera de bachillerato y, y no se le ha inculcado también la lectura, como pasa en otras universidades, en otros colegios. Allá en Finlandia hay jóvenes que a la edad ya de bachillerato, ¿verdad?, saben hasta 3 idiomas. Saben hasta 3 idiomas, se han leído más de 15 libros en su vida, y no por tareas de escuela, sino porque ellos decidieron leer el libro. Y aquí nos obligan a leer el libro, o sea, nos están imponiendo leer el libro y por eso nos roban el gusto. Porque el leer tiene que nacer de una necesidad de querer aprender. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la cultura americana, en nuestra cultura latinoamericana? Si un hijo en la casa viene y me quiere agarrar un libro de la biblioteca o de la librería que tengo en la casa, ya rápido la mamá, venga ahí, no toque ahí, ¿verdad? Y lo regaña porque quiere agarrar un libro. En otros países, si un niño quiere agarrar un libro, le dicen, ¿quieres un libro? Sí, yo te voy a regalar uno para ti. Y entonces consiguen un libro adecuado para niños
y le pasan un libro para que él pueda acercarse a los libros. No le asustan por querer agarrar un libro. Pero si aquí se le asusta, el niño nunca más vuelve a tocar el libro de la biblioteca y nunca le va a dar ganas de leer, porque hemos arruinado el gusto de querer acercarse a esa realidad de los libros. Y eso es lo que nos pasa en otros países. En otros países, en vez de regalarle la tablet al niño, le regalan una Kindle con libros, para que el niño pueda leer sus libros ahí en la Kindle, ¿verdad? Entonces, invierten para futuro, ¿verdad? Le compran una tablet con un montón de biblioteca de libros, ¿verdad? Para niños, le descargan toda la biblioteca y dicen, aquí está la tablet para que pueda. No lo ponen a navegar por TikTok, no lo ponen a navegar por YouTube, solamente, y si le ponen YouTube, será programas establecidos por los padres, bien vigilados por los padres. Tienen una cultura en ese sentido. Aquí en América no lo hacemos. Aquí le tiramos el teléfono para que me deje de molestar, no para que se forme, sino para que me deje de molestar. Y de ahí ya comenzó el error cultural, porque el niño ya a los 8 años ya vio de todo en TikTok, ¿verdad? Ya vio de todo. Eh, y peor aún con estos nuevos médicos que han salido, ¿verdad? Que ya no tienen ni siquiera el respeto por el paciente, que hasta hace poco estaba viendo yo cómo le estaban haciendo el papá a Nicolau a una mujer. O sea, en TikTok cuando son imágenes privadas, no tienen ni la ética, ¿verdad? Esas imágenes deben estar para el paciente y el médico. ¿Qué tiene que ver el público con eso? Pero ahí estaba, con la vagina de la mujer abierta y con los aparatos metidos, revisándole la parte del útero. Una doctora. Y yo digo, está bien que quieran formar al pueblo, pero hay que hacerlo ordenadamente. No tirar a lo loco las cosas, porque la gente solo va a hacer morbo. Y es lo único que había ahí, comentarios morbosos. No había nada cultural. Una que otra ahí me interesaba en esa situación. Pero haciendo algunas preguntas a la doctora, está bien. Pero la mayoría no hace eso. Entonces se daña la misma ciencia, se pierde el respeto por la ciencia, ¿verdad? Ya no se tiene seguridad. Imagínate que de repente ni te des cuenta, vas a la ginecóloga y te está grabando para meterte en TikTok, ¿verdad? Entonces ya es increíble el grado de respeto que hay. Siguiente, el filósofo, además de ser crítico, que decimos cosas que a veces molestan, eh, además es utópico, quiere que la humanidad camine por una sendera adecuada, quiere que la humanidad progrese. Hombres como Immanuel Kant esperaban que la gente pudiera despertar de lo que él llamaba la puerilidad. Kant decía que la humanidad estaba en un estado de niñez, de infantilidad, donde había que hacerle despertar, porque habían caído en ese estado de, por así decirlo, de pobreza mental, a raíz de que perdieron el entusiasmo por ser autodidactas. Entonces, él de alguna manera quería inculcar la autodidáctica en medio de lo que él enseñaba para que la gente pudiera despertar. Y lanzó un grito muy bonito, que más adelante le voy a explicar un poquito más amplio a qué nos referimos, que es el grito de Sapere Aude. Es un grito. Sapere Aude en latín, que significa atrévete a saber por ti mismo. Ese es el grito que lanza en sus propios documentos Immanuel Kant para que la humanidad se dé cuenta. Atrévete a saber por ti mismo. No esperes tanto a la universidad, no esperes tanto al colegio. Agarra los libros, métete a las ciencias, investiga por ti mismo, profundiza. Porque a veces la autodidáctica es lo que nos hace falta. A veces una clase se nos hace difícil porque solo atendemos a lo poco que el catedrático explicó y es muy poco. Es muy breve lo que yo puedo explicar acá, en comparación a la cantidad de conocimiento que hay. Entonces, mi recomendación siempre va a ser de que, además de ver lo que vemos en clase, vayan al libro. El libro está para consulta y lectura personal, para que ustedes puedan expandir un poco más el horizonte, ¿verdad? El deseo de todo maestro, de todo buen maestro, es que el estudiante supere al catedrático. O sea, yo quisiera que ustedes supieran mucho más de lo que yo he explicado en clase, ¿verdad? Para que realmente sea fructífero su propia carrera, su propia vida también. Siguiente, la filosofía es problemática. Vuelvo a la frase que ya dije, a la frase de Darío Steinschreiber. En una conferencia con muchos jóvenes, como él es muy polémico para hablar, siempre a veces utiliza hasta malas palabras, como les había dicho yo, pero se gana al público joven y la gente quiere escucharlo. Los chicos de universidad lo quieren escuchar. ¿Verdad? Quizá alguien como yo sería muy aburrido para la juventud y por eso nunca doy conferencias. No me invitan a nada, porque en realidad la forma que yo trato de enseñar la filosofía es de la manera más respetuosa posible, ¿verdad? Y como él se excede, dice muchos sarcasmos, a veces hasta malas palabras, entonces los jóvenes se identifican. Entonces muchas veces, bueno, digo yo, ese será su método para que los jóvenes se atraigan a la filosofía. Es una filosofía muy irreverente la que él enseña. Y en una ocasión le hicieron la pregunta que cuál es la utilidad de la filosofía. Y él responde, bueno, la filosofía está para provocar comezón donde no pica,
¿A qué se refería cuando dice que la filosofía está para provocar comezón donde no pica? Se refiere a que el filósofo está para incomodar, porque ¿qué pasa cuando tú te rascas en un lugar donde no te está picando? Si yo me rasco aquí en el brazo y me empiezo a rascar así, no me está picando, no siento rico, me está doliendo. Cuando alguien se rasca donde no pica, empieza a doler, a herir, a lastimar. Y el filósofo está para provocar comezones donde no pica. Se refiere que cuando la gente está muy tranquila en la corrupción de un sistema político, el filósofo está para decirles no sean corruptos. Es decir, está para tirarle la pedrada, el balde de agua fría, está para señalar, ¿verdad? Está para decirle a la gente no sigamos con esta corrupción, no se dan cuenta de lo que está pasando. El filósofo está para despertar a la gente. Y a veces eso incomoda, porque si yo soy adepto a esa ideología política, ¿verdad? Si estoy adepto al gobierno, digamos, estoy enchambado por el gobierno, me va a molestar alguien que hable contra el gobierno que me da la chamba a mí. Aunque lo que diga sea muy ético, aunque lo que diga sea justo, aunque lo que diga sea lo objetivo. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones en este país, por ejemplo. Cuando alguien habla contra un sistema político, le caen encima todos los defensores que están enchambados. ¿Ok? Y viceversa, sea el sistema político que esté, haya estado Juan Orlando Xiomara, cualquiera de las dos ideologías políticas de derecha o izquierda que han estado en el gobierno, siempre que se critique positivamente y de manera objetiva lo malo que están haciendo, la gente le va a caer a uno, ¿verdad? En vaca, para hacer lo que arma. Vaya, a mí me pasó, por ejemplo, desde el golpe de Estado de Honduras, yo me volví muy crítico a nivel de la política. En ese momento, a mí me llamaban golpista. A mí me llamaban golpista simplemente porque yo decía que la sucesión presidencial de Emir Zelaya era justa. Tenía que salir del poder legalmente porque había usurpado la autoridad del Congreso. El Congreso había dicho no a la consulta y a él le valió y mandó órdenes a las Fuerzas Armadas a que cuidaran las urnas y se iban a ir el domingo 28 a las votaciones, cuando el Congreso dijo no va esa consulta. Entonces él usurpó la autoridad del Congreso y al hacer eso automáticamente se pegó un autogolpe, porque la Constitución dice que cuando un presidente manda ¿cómo se llama? Su decreto ejecutivo y el Congreso no lo aprueba, no va. Y al negar la autoridad del Poder Ejecutivo, automáticamente dice la misma Constitución que si alguien usurpa el poder y no sigue el orden establecido, el mismo Congreso puede determinar la sucesión presidencial y llamar a juicio político al presidente. Eso está en la Constitución. Entonces, presidente hizo lo que le dio la gana. Por lo cual yo digo, bueno, justamente tenía que ser sacado de la presidencia, pero el método que utilizaron no era el adecuado. El llevarlo en pijama hasta Costa Rica, eso no tenía que haber pasado. Tenían que haberlo simplemente llegado a su casa en horas laborales, ¿verdad? O esperar que llegara a la casa presidencial y ahí decirle, señor presidente, está ahorita detenido, ¿verdad? Vamos a proceder a juicio político por este motivo, aquí está la orden del juez, ¿verdad? En horas laborales podían haberlo hecho, no que se fueron a esa situación. Y eso generó el caos que vimos. Entonces yo critiqué, en cierta manera, venía criticando hace mucho tiempo a Amir Zelaya y cuando fue el golpe dije que tenía que pasar, pero el método no era adecuado. Llegó, me llamaban, me decían que yo era cachureco, me decían un montón de cosas, ¿ok? Cuando llegó Juan Orlando Hernández, hice lo mismo. O sea, empecé a dar críticas sobre el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y me llamaban Yángara, me llamaban, ¿verdad? Melista, ¿verdad? Me decían que seguramente amo el bigotes, me decían ahí, que amaba el bigotes. Entonces, a la gente le cuesta entender que no necesito estar como parte de una ideología política para poder ejercer mi opinión como ciudadano, para poder decir lo que creo que es coherente y que es verdadero. A veces la gente cree que todo es blanco y negro y se le olvida que hay tonos grises. Es decir, creen que si no estás conmigo, estás contra mí, cuando de repente estoy contra todos. Quizá no estoy a favor de ninguna ideología política, sino estoy contra todos, porque hasta ahorita no ha habido ideología política que haga la cosa bien. Entonces, hasta que venga alguien que haga la cosa bien, lo voy a quizá alabar, como me ha pasado con Nayib Bukele. Nayib Bukele es de corte izquierda y yo en mis redes sociales he dicho muchas veces que ha sido un buen gobernante hasta ahorita. Hasta ahorita. Si llega a fallar al pueblo salvadoreño, seguramente estaré también en contra. Ahí nos quedamos jóvenes, nos vemos el día de mañana.